Todas las derivadas de los polinomios, primero utilizando la definición derivada. Oye, ya empezamos la clase. Ya empezamos la clase. Entonces ahorita solo voy a utilizar la definición derivada, luego nos vamos a dar cuenta que como que se empiezan a repetir patrones y eventualmente vamos a generalizar y decir, bueno, cuando tenemos una función polinomial, la derivada es tal. Entonces digamos, ahorita tenemos una línea recta. Intuitivamente, como ya sabemos que la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente de una curva, la pendiente de una línea recta va a tener que ser su derivada. Entonces ahorita vamos a comprobar esto utilizando la definición de la derivada. Entonces aquí recuérdense que tengo que usar una diferencia de cocientes. Tengo que aumentar un poquito la función en x más h. Entonces hago f de x más h menos f de x para medir el cambio en y. Y luego lo divido por el cambio en x, que es h. Luego, sí, siempre, esa es la definición derivada de cajón. Pero luego, ¿qué sucede con f de x más h? ¿A qué es igual si la función es igual a h? Sí. ¿A qué es igual esta función si la evalúo en x más h? Reemplazo ajá, a de x más a por h. Y luego tengo menos a por x menos b. Ah, sí, nos falta también el b, sí, gracias. Lo voy a poner al final, afortunadamente estas b se van a cancelar. Entonces luego, ¿qué sucede? Y no se sorprendan que en estos problemas se cancelen varios términos. Este se va, este se va. Bueno, esta b que tenía que estar acá, igual se cancela con este menos b. ¿Y qué es lo único que nos queda? Sí, la a. Sí, a por h partido h. Ajá, es simplemente a porque h no es igual a 0. Entonces esta derivada es igual a a como estábamos esperando nosotros. La derivada de la pendiente de una recta es a, entonces su derivada tiene que ser igual a a. Entonces si tenemos una función cuadrática, hacemos lo mismo, pero van a ver que como que se empieza a observar un patrón. Entonces f' de x es igual a, aquí vamos a hacer un homenaje a Mate 101 con el x al cubo. Entonces x más h al cuadrado menos x al cubo partido h. Ahora tengo que desarrollar este cuadrado perfecto. ¿Cómo lo desarrollaría? Ajá, x al cuadrado por x más h al cuadrado. Y luego menos simplemente x al cuadrado. Y ahorita otra vez van a ver de que se cancelan un montón de términos, hay un montón de simplificaciones. Y luego digamos, ¿qué más puedo simplificar? Factor común con las h's. Entonces tengo 2x más h. ¿Y a qué es igual este límite? Sí, simple. Bueno, pero cuando h tiende a 0. No, el que se va es la h. Lo que queda es el 2x. Entonces pueden ver que se empieza a observar como que un patrón. La derivada de esta función solo nos quedó una constante. Pasamos de una función lineal a una constante. Con la cuadrática pasamos de una cuadrática a una función lineal. Y solo hagamos la cúbica. Pero solo para practicar aquí un poquito el álgebra. Incluso si los que hicieron el problema de Bono de x más 1 a la 7 podrían encontrar la derivada de x a la 7 utilizando la definición. Entonces aquí tengo x más h al cubo menos x al cubo partido h. El límite cuando h tiende a 0 de... Y ahora tengo que expandir este cubo. Sí, x más h, y para encontrar estos coeficientes pueden usar el triangulito. ¿Vieron el triangulito con Lionel? Jorge Mario. Ah, muy bien, nítido. Excelente, porque estos van a ser los coeficientes. El primero es al cubo. El segundo tiene un coeficiente de 3, pero este va a tener un x al cuadrado por h más 3. X por h al cuadrado más h al cubo menos x al cubo. Y todo esto partido h.
Entonces ahí obviamente van a haber un montón de cancelaciones y tengo que dividir cada uno de estos términos por h. Y cuando haga todo esto, aquí me queda igual este problema del límite. Sí, me queda 3x al cuadrado, pero como van a ver me quedan un montón de términos que todavía dependen de h. 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado, pero todos estos se pueden ir. Entonces ahorita, digamos, en un momento como que pueden observar de que este patrón de las derivadas se está repitiendo. Sí. Ajá, h tiende a 0. H tiende a 0. Y si siguen haciendo lo mismo con x a la cuarta, x a la quinta, su triángulo de Pascal se va volviendo más grande, pero siempre como que nos va a sobrevivir un solo término. Entonces ahorita si quisiéramos, digamos, especular o conjeturar, ¿cuál creerían que es la derivada de x a la cuarta? Ajá, porque vieron, con todos estos, la potencia baja en 1 y luego la que era la potencia anterior ahora es el nuevo coeficiente de la función derivada. Entonces esta regla, digamos, no es una coincidencia, es una regla que ocurre para cualquier monomio. Y la derivada, digamos, de x a la quinta o incluso x a la 8 va a ser igual a 8 por x a la 7. Entonces lo único es que ya vamos a formalizar esto por medio de la siguiente regla, la regla de la potencia. Y ya escribiéndose esta regla, los problemas derivadas se van a simplificar significativamente. Porque vamos, aquí es igual a la derivada de la función x a la n. La potencia es el nuevo coeficiente de esta función. Y la nueva función potencia es una potencia con un grado menor. Entonces, si su grado era 10, ahora pasa a ser un grado 9. Si su grado es 8, pasa a ser 7 y así sucesivamente. Y esta regla es todavía más bonita, porque esta potencia no tiene que ser solo un número entero. Esta potencia puede ser cualquier número real. Entonces, siempre que tengamos una constante, vamos a poder aplicar esta regla. Entonces también nos va a servir para la derivada de 1 partido x, para la derivada de la raíz cuadrada de x, incluso para las derivadas ahí de potencias todas extrañas. Entonces ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Algunos de estos ya están resueltos en el libro. Sí, el exponente, ajá, el exponente tiene que ser constante. Entonces digamos, vamos a hacer este problema sumamente capcioso. 5008 más logaritmo de 37 más seno. ¿Sí? ¿El cuál? 0. Ah, no, este es n. D de x. Es que esto es notación de derivada. Sí, esto es notación derivada. D partido de x. Ajá, sí, pero aquí, digamos, pueden complicarse mucho la vida tratando de encontrar esta derivada horrenda, pero ¿qué observan de peculiar en este problema? Todo esto es constante. Es un número más un número más otro número. Es 0 porque todos estos tres números son constantes. Entonces, otra cosa que vamos a ver es que si la función es constante, su derivada es 0. Porque obviamente ahí la pendiente... ¿sí? Ah, es 5008. 5008 más logaritmo de 37 más seno de 5. ¿Los logaritmos son constantes? Si tienen un número. Ahora, si aquí pongo logaritmo de x, esa ya es otra historia. Ahí el... Sería solamente logaritmo. Y bueno, no, todavía no hemos visto la derivada del logaritmo, pero eventualmente la derivada del logaritmo va a ser 1 partido x. ¿Sí? Pi es 0 también. Sí, pi es 0 porque es una constante. Porque se tomaría como un número. Se toma como un número, sí. Entonces, si nos dan un montón de x, si nos dan un valor de x, sería 0 todo. Sí, sería 0 todo. Pero ya que preguntaste de pi, ¿qué miran de raro con este problema? La derivada de x a la pi. Este es un número 3.141592. Aquí aplicamos literalmente la regla de la potencia como nos las están dando. Ajá, pi por x. Y ahora, ¿cuál es la nueva potencia de esta función? Pi menos 1. Y la dejamos exactamente así como nos las dan. Entonces esos son problemas interesantes. Aquí, como pueden ver, son los problemas capciosos.
Entonces ahora la derivada de 1 partido, pongamos x a la 20, es 4 por x al cubo. Esta derivada, ¿cómo la encontramos? Ahí también pueden... Sí, aquí me pueden decir de que, digamos, aquí no tengo exactamente la regla de la potencia, pero ¿qué podemos hacer para aplicar aquí la regla de la potencia? Ajá. Y aquí literalmente podemos utilizar la regla de la potencia sin mayor excusa. Sería menos 20x Acá. menos 21. Sí, la potencia la bajamos tal como nos las dan y esta otra potencia la tengo que bajar en 1. Entonces varias veces están pensando en menos 19, pero recuérdense que menos 20 menos 1 es igual a menos 21. Entonces aquí ya tengo mi derivada. La pueden escribir de cualquiera de estas dos formas. Aquí van a haber muy pocos problemas donde voy a pedirles de manera específica que escriban las potencias de manera positiva, los exponentes positivos. Aquí en este problema no importa mucho. Cualquiera de estas son correctas. Y luego tenemos esta última, a ver, sí. La raíz cuadrada de... Ahora vamos a poner la raíz cúbica de x. Porque esa es otra que pensarían que no entra dentro de nuestras funciones donde tenemos la regla de la potencia, pero luego ¿qué descubren? Ajá. Y miremos, esto es un... Ajá, esto es x a la 1/3. Siempre hay que ponerle a la X. Sí, a menos de que digamos lo que otra cosa que pueden hacer, si no les gusta esta notación, pueden decir, f de x es igual a x a la 1/3 y luego pueden poner f'. Entonces cualquiera de estas notaciones son válidas. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que estoy escribiendo así para... Menos X a la menos 2. Sí, y lo podemos dejar así. Este problema, si lo quieren utilizar con la definición, si lo quieren encontrar con la definición derivada, es sumamente complicado. Porque tendríamos que hacer un x más h raíz cúbica. Y ahí sí tenemos que hacer, yo creo que una completación de un cubo o algo. Entonces, por eso es que también quise hacer ayer varios problemas de límites para que aprecien la maravilla de esta regla. Porque sin esta regla, si no les pongo los problemas largos, esta regla la tenemos a menospreciar así, qué regla más. Pero es bien útil la regla. Y ahí te vamos a tener otra cuestión más. Es notación, sí. Sí, eso es notación derivada. Entonces solo voy a aclarar de que esto es la derivada de f de x, cuando escriba d de x f. Entonces, ¿qué otras reglas vamos a tener con la derivada? Lo bonito es que digamos que sucede si estoy multiplicando una función por una constante y quiero encontrar la derivada de la constante por f de x. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de una constante por la función? Es que aquí, digamos que conocemos ya que la derivada de f de x es f'. ¿Cuál sería aquí la derivada? La constante por la derivada. Y esto es todo. Entonces, esto es otra cuestión bien cómoda porque no tenemos que volver a hacer el problema. La derivada de x al cuadrado es 2x, pero si quiero encontrar la derivada de 3x al cuadrado, bueno, esa derivada va a ser 6x. 2x por 3. Y lo mismo pasa si tenemos una suma o diferencia de funciones. Ahora el producto todavía se los voy a dejar pendiente. Ese lo vamos a ver después del parcial. Porque si digamos... Es más largo, es bastante útil, pero todavía tenemos que ver aquí unos detalles derivadas. Entonces aquí, digamos, si estamos sumando o restando funciones, ¿cuáles serían estas derivadas? La derivada de la primera más. Ajá, más la derivada de la segunda. Si están restando, entonces es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda función. Y esto es todo. Y como van a ver, estas propiedades ni cuentan, ni nos percatamos de que las estamos usando. Y este es uno de los objetivos de este curso. Aquí hay muchas propiedades, pero la idea no es tanto memorizarse las propiedades, sino como que internalizarlas y ya poder resolver estos problemas sin reparar en muchas de las propiedades. Una pregunta. ¿Sí? ¿El factor constante del f de x es una c?
Sí, es una C, C por f de x, C por f de x. Es constante, sí. Ah, no, si aquí este es un f de x por g de x, ese problema ya se pone un poquito más interesante. Entonces, digamos, aquí tenemos más ejercicios. Sí, Acá, hasta sí. el final de la suma de diferencia, acá ese es G, G'. G'. Ajá, G', la derivada de G'. Entonces vamos a poner aquí problemas un poquito extraños. Y aquí solo los estoy, digamos, poniendo ahí un poco como que retos. ¿Cuál sería la derivada de esta primera función? Sí. ¿Qué sucede con este número? Es un número constante. Y luego este otro. Y luego aquí tengo este otro número raro, pero digamos depende esta función de x. No, entonces como no depende, simplemente hago la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es esta derivada? 2x, ajá, entonces pongo 2 por esta constante, cualesquiera sea su valor. Luego que va a ser un número entre 100 y 1000, pero igual lo dejamos así, 2 por 10 a la e por x. Ajá, es solo 1, ajá, sí, porque la potencia baja en 1. Qué bien que se den cuenta de esto. Y eso, como pueden ver, son problemas un poco capciosos, pero es que con los problemas capciosos es como uno aprende a aplicar estas reglas. Ya no les voy a poner en el examen encuentre la derivada de x o x al cuadrado. Si no, no tiene mucha gracia, digamos. Entonces, ¿para qué utilizar toda esta teoría para derivar algo tan sencillo? ¿Y ese es una constante o qué sería ahí? 1 partido 30, 2 por 10 a la e por x. Entonces, esto es una constante. Luego, en el siguiente problema, tengo x a la 60 dividido 30 más 5 por x a la 7 menos 2 por x a la 1.5. Pero el valor de ese conoce, ¿no? Sí se conoce, es 10 a la 2.71, o sea, si en algún momento lo quisieran encontrar, lo pueden encontrar, digamos, con una calculadora, si mal no estoy, nos va a dar un 600 algo. Ajá. 525, miramos aquí 10 a la... Sí, 522. 522. Ajá, 522,73, pero vieron que es lo bonito de esto. Cuando tienen una calculadora están con la tentación de encontrar estos valores y luego pierden que el objetivo es simplemente tratar esto como una constante y derivar es solo el x al cuadrado. Entonces lo mismo pasa acá. Pero ahí se aplicó la regla de la cadena, ¿no? No hay necesidad porque esta función no depende de x. No, si aquí tuviéramos un 10 a la x al cuadrado, eso ya es otro problema. Entonces los que ya conocen estas derivadas van a tener que esperar un poquito más. Porque si no, este examen se vuelve una locura. Entonces empecemos a derivar esta. Ajá, 60 dividido 30, 2, 9, ajá, más. Ajá. Menos 3 por x a la punto 5. Que es otra gran ventaja del curso de Mate 101 es que todas estas operaciones aritméticas las están practicando ahí. Entonces tenemos esto. Y luego tenemos este otro problema que lo tenemos que limpiar un poco. Y aquí otra vez cambié un poquito el problema para hacerlo más capcioso. Aquí, ¿cuál sería la derivada? Pues reescribamos primero la función, sí, reescribámoslas. Y luego esta otra, ¿cómo la reescribiría? Menos 3 x raíz cuadrada de 8. Y no podemos poner a la menos un octavo, ajá. Cuidado, es que Porque ahí no hay X a la es que, ajá, el x, buena pregunta, el x a la 1 octavo sería la raíz octava de... X. No tendría que Sí, ser menos un medio, ¿no podría ser? O sea, sería como potencia de potencia, ¿verdad?
Podrías poner este como menos 2 por la raíz cuadrada de 2, pero desafortunadamente este no se puede simplificar más, pero igual no importa. Tratamos esta potencia menos 8 y simplemente aplico la regla de la potencia tal como me la dan. Entonces bajo este menos raíz cuadrada de 8 y luego a esta raíz cuadrada de menos 8 le resto 1. No lo desarrollamos. No, uy, no, ¿para qué? La idea es que digamos que aunque tengamos números que no conozcamos de manera exacta, igual podemos aplicar la derivada. Entonces, como pudieron ver con el 5 séptimos, simplemente bajamos el 5 séptimos y le restamos 1. Obviamente tal vez ahí sí le podemos hacer esta pequeña resta, pero la podemos hacer posteriormente y luego con ¿cómo la aplicaríamos? Solo lidiamos con esta pesadilla de los signos, menos 3 por menos la raíz cuadrada de 8. Entonces, ¿qué sucede con este signo menos? Se vuelve más. Y luego tengo x a la que menos raíz cuadrada de 8. El menos 1 adentro o fuera de la raíz. Afuera. Y así la dejamos. Y no, esta no se puede simplificar más. Tal vez lo único es que aquí tendría un menos 2 séptimos. Entonces dejémosla así, parece un relajo, pero esto es todo. Ahora vienen problemas bien interesantes y problemas donde con obtener el dominio de álgebra les va a ser utilísimo. Van a haber algunos problemas donde va a ser necesario simplificar antes de derivar. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Yo ahora aquí incluso me voy a animar a hacer un problema un poquito más desafiante. Quería hacer una diferencia de cubos, pero ahora va a ser una diferencia de polinomios de grado 4. Pero es solo porque aquí en esta sección percibo un mayor interés por problemas capciosos. Y les va a beneficiar. Los problemas capciosos es preferible que les ponga un problema fácil y luego en el examen viene el golpe. Entonces, digamos, aquí hay un pequeño problema. Conocemos la derivada de x más 1, pero no conocemos la derivada de todo este producto. Conocemos de cada uno de estos por separado. Entonces hay dos formas, o tratamos de descubrir cómo derivar un producto de funciones, o qué otra alternativa nos queda ahorita, que solo conociendo la regla de la potencia. Sí, por nos queda x a la cuarta, por nos queda 2x al cubo más x al cubo. Entonces 2x al cubo más x al cubo es 3 por x al cubo. Ajá. Y luego este último es más 2x al cuadrado. Entonces ya teniéndola así, pueden derivarla. ¿Y cuál es 3? Ah, es que era 2, pero como... Ajá. Sí, pueden hacer el paso, lo pueden hacer mental, en eso no cambian nada la respuesta. ¿Por qué menos 4? Este es x a la 4. 4x al cubo más 3 por 3, 9x al cuadrado más 4x. Entonces ya tenemos esta derivada. Entonces aquí viene un problema bonito, una pequeña variación. Y también ¿Sí? va a haber problemas donde vamos a tener que derivar dos veces. Sí, segunda derivada, sí. Pero por el momento todavía el tema de la segunda derivada lo voy a tener un poco pendiente. Entonces tengan un poco de paciencia, va a venir eventualmente. Entonces aquí tengo un problema que todo va bien excepto en este punto. Entonces digamos, ya sé cómo derivar cada uno de estos polinomios. Lo podemos subir arriba con exponente negativo. Entonces voy a hacer esa simplificación que me sugirieron. Punto 5 por x a la menos 2 por todo esto. Porque 1 partido 2 es punto 5. ¿Qué pasó, Jorge Manuel? Todavía no, es que me sugirieron de que lo pase al numerador como x a la menos 2 y multiplique todo por x a la menos 2. Pero como tengo este 2 en el denominador también, entonces lo voy a escribir como 1/2 o punto 5. Pueden escribirlo de cualquier forma, si prefieren lo pueden escribir como 1/2. ¿Prefieren 1/2? Bueno, entonces 1/2. Entonces voy a poner 1/2 por todo esto.
Este paso en cierta forma es un poco, no es necesario que lo realicen, pero igual, digamos, la idea es multiplico este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces aquí es igual e a la x. Un medio de x al cuadrado, porque aquí estoy sumando exponentes, 4 menos 2. Luego este por este, 1, ajá, pero mantengamos el 1 medio. Ajá, es un 1 medio. Luego este otro. Ahí no sería 3. Sí, 3, ajá. 3 dividido x, lo voy a poner como x menos 1, ¿por qué? Porque ahí ya tengo sugerida la regla de derivación. Y por último, Menos 4. ajá, por x menos 2, porque aquí este no tiene, este como que tiene un x a la 0. Entonces ya esta forma, pueden ver que esta función es mucho más fácil derivar que esta. Entonces simplemente la derivamos, entonces aquí me queda igual esta derivada. 2x, ajá. Sí, se va, solo voy a poner el más 0, no es necesario que lo pongan. La derivada de x al cuadrado es 2x. 2 por x a la 2 menos 1. No es de 1 medio por x al cuadrado. 2 por x. 2 por 1 medio. 1. Sí, gracias, excelente, sí, nítido, ajá, 2. Excelente, muy bien, B. ¿Qué? Alguien me dijo 2x. Y luego esta otra, la del 3 por x a la... ¿Qué pasó? Ajá, menos 3x a la menos 2. Y el último, ajá, 8. ¿Menos o más? 8. Ajá, 8 por x a la menos 3. El 0 es completamente redundante, no es necesario que lo incluyan. Yo lo incluí solo porque... El 0 es cuando no tiene x. Ajá. Tendría que estar sumando el 1 medio. No, porque se vuelve 0, perdón. Sí, se vuelve 0, por eso es que aquí lo puse. Entonces aquí tengo otro problema interesante. Vamos a poner este x al cuadrado menos 4 partido x menos 2 más x al... Vamos a poner, ¿cómo podríamos poner este? Este sí es difícil. Le voy a poner aquí difícil. Sí, no, si no, no pueden ver el problema difícil. Sí, hay que factorizar todo. Ajá. Partido x menos 2 y luego... Ajá. Y luego, ¿qué hago con el x al cubo menos 1? Ajá. Entonces vieron qué bonito problema, se miraba bien intimidante, pero cuando utilizaron el álgebra... Ajá. Y obviamente esta función va a estar definida para 1 y para 2, pero aún así la puedo derivar sin ningún problema. Entonces eso no nos afecta en nada. Entonces solo voy a terminar. Sí, se suman términos. Sí va a haber un término semejante que vamos a poder sumar. Y luego derivamos. ¿Qué pasó con esta hoja? Hagamos aquí. Sí. Es que el dominio de esta función... Primero tenemos que sacar como el dominio. Ajá. Sí, hay que sacar el dominio. Solo para aclarar de que digamos esta función no es exactamente a x más 2 más x al cuadrado más x, sino va a ser una función que va a tener dos agujeros. Entonces graficar esta función sería bien interesante porque va a tener dos agujeros. Entonces sumemos términos semejantes, 2x más 3, y luego derivemos. Y entonces... Y luego a qué es igual esta derivada? Más 2. Ajá. Bueno, entonces bien, un problema difícil pero que se simplificó bien bonito.
Entonces vamos a hacer uno más de estos. Tenía originalmente otro problema más interesante, pero otro problema más sencillo, pero ahorita voy a poner otro más interesante, x al cubo. Yo creo que necesito más 2x al cuadrado más 4x más 8. Este es bien bonito. Pueden hacerla y van a ver que al final van a tener unos resultados bastante satisfactorios. X al cubo más 2x, no, este es x a la cuarta. X a la cuarta más 2x al cubo más 4x al cuadrado más 8x. Pero ¿qué tienen ahora? Menos 2x al cubo. Sí. Ajá. Entonces esto es como una diferencia de, no sé, de cuárticos. Entonces todos estos se van. Sí, pues se simplifica todo esto, entonces solo derivemos x a la cuarta menos 16. Ajá, sí. Más 0, ajá. Este está más difícil que el cuaderno de trabajo, pero igual. Ajá, mejor. Igual todos estos están subidos en mi boot, pueden ver la clase anterior. Entonces miremos qué otros problemas tenemos aquí. Tenemos otros bien bonitos. ¿Se recuerdan en la clase de ayer qué tedioso era encontrar la ecuación de una recta tangente por el problema de encontrar la derivada? Ahora ya no vamos a tener este problema. Porque ¿qué va a suceder ahora? La ecuación de la recta tangente ya sabíamos que teníamos que encontrar digamos como que el intercepto, o sea, no es exactamente el intercepto, pero encontramos, digamos, el valor de la función en x es igual a más el valor de la derivada, que esa nos va a dar la pendiente, la recta tangente, por x menos a. Entonces esta es la forma punto pendiente de y es igual a f de x en x es igual a donde a es cualquier número. Entonces ahorita vamos a tratar de hacer ejercicios con esta fórmula que vimos en la clase de ayer y van a ver qué simplificación ahora, porque los ejercicios de ayer sí eran sumamente tediosos. Eran bonitos ejercicios de álgebra, pero ahorita todo esto ya se va más a interpretación. Entonces quiero encontrar la ecuación de la recta tangente a y es igual a 2x a la 6 menos 3x al cuadrado más 2 en x es igual a 1. Entonces aquí lo que vamos a ver es que este es un problema que hay que hacerlo por partes, porque digamos tengo que encontrar la derivada, tengo que encontrar la coordenada en y la derivada es menos 3, voy a tener que revisar. Y tengo que encontrar el valor de a. Afortunadamente aquí el valor de a es igual a 1. Sí, porque estoy diciendo en x es igual a 1, en x es igual a a. Entonces aquí a es igual a 1. Entonces, primero encontremos la derivada, que es lo más tedioso. Y este problema, si lo quieren hacer con la definición de derivada, sería sumamente largo. No, 6x más 0. Miremos ahora cuál es el valor de la pendiente. Sí, ahora ya se abrió este problema. Todavía en el laboratorio van a haber algunos problemas de definición de derivada, pero es solo para que practiquen límites, porque límites es un tema integral de este primer parcial. 12 por 1 menos 6 por 1, esto es igual a 6. ¿Qué es lo único que me falta? Esa es la pendiente, entonces. Lo único que me falta es el valor de la coordenada y. Derivar toda esa ecuación nos va a dar la pendiente. Sí, entonces nos va a dar la pendiente no solo en x es igual a 1, sino en cualquier otro x. ¿Y si la derivamos otra vez? Ahí nos va a dar la segunda derivada, que va a ser como que nos va a aportar información como aceleración o concavidad. Pero la aceleración es hasta la tercera derivada. Sí. La pendiente se saca de la derivada. Sí. La pendiente es poner a.
La pendiente, ajá, es el valor de la derivada. Y la coordenada ya es con la función original, ¿no? Con la función original, ajá. La coordenada en y es la función original. Ajá. Sí, muy bien, hay que distinguir eso. Entonces f de 1 es igual a 2 menos 3 más 2. Yo creo que nos queda 1. Y luego, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Si utilizamos la forma punto pendiente, se escribe de inmediato. Ni siquiera hay que encontrar el intercepto. Y como van a ver, es la forma preferida de trabajar este problema. Es más cómoda porque aquí literalmente aplicamos cómo van los pasos. 1 más 6 por x menos 2. Pueden usar pendiente, intercepto y cualquiera de estas dos respuestas es correcta. ¿Es menos 2 o qué número hay aquí? Porque puse 6 por... aquí, ¿cuál es el A? Es 1, ajá, entonces cuidado, porque en algún momento pueden utilizar números que realmente... Sí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando escribimos la forma punto pendiente. Esta recta está tocando el punto 1,1 y tiene pendiente 6. Entonces, para escribir una ecuación de una recta con pendiente 6 y que pasa por 1,1... Pero este 1 se podría ir para, o sea, solo poner 6 por x menos 1 y el más 1 afuera. El más 1 es afuera, sí. Una pregunta. Sí. Si sustituimos o evaluamos el valor tal y como está ahí sin derivar, eso nos da la coordenada en Y. Sí, esa es la coordenada en Y. Lo derivamos, nos da la pendiente. Ajá, se deriva hacia la pendiente. Y luego digamos, si lo quieren simplificar y, digamos, por ejemplo, alguna persona utilizó el mx más b, está bien. Y si se encontraron 6x menos 5, esto también es correcto. Lo que pasa es que esto es más cómodo. Sí. Ajá. Sí, esto es f de a. Esto es f' de a. Sí, la derivada solo para la pendiente. Solo para la pendiente. Si no... Entonces, continuemos. Continuemos, digamos aquí que vamos a hacer. Vamos a encontrar rectas tangentes horizontales. Entonces, digamos, ¿qué sucede con una función con una recta horizontal? Una recta horizontal tiene la siguiente fórmula. F de x es igual a una constante. ¿Qué sucede si derivo una función constante? La derivada es igual a 0. Entonces aquí vamos a ver algo bien interesante. En una curva cualquiera, si tenemos una curva cualquiera, digamos por ejemplo esta, en algún momento voy a estar interesado en determinar cuándo esta curva tiene tangentes horizontales. Y lo que van a ver es que hay algo bien interesante sucede con la derivada. Entonces, digamos, aquí tenemos, ahí estamos, tenemos esta y tenemos esta otra. Entonces pueden ver que algo bien interesante está ocurriendo en esta curva cuando las tangentes son horizontales. Sin saber ni siquiera cuál es esta función, ¿cuál se imaginarían que es la derivada de la función en estos puntos? Sí, 0. A, B y C. Entonces, ¿por qué digamos la derivada de 0? Porque como la tangente es horizontal, f' de A es igual a 0, f'. La derivada tiene que ser 0 y como van a ver esto va a ser bien crítico para trabajar problemas de cálculo, encontrar cuándo la función tiene rectas tangentes horizontales. Entonces f de x tiene rectas tangentes horizontales cuando f' de x es igual a 0. O sea, siempre que la derivada de la función sea 0, ahí
y muy seguramente va a haber un máximo o mínimo. Hay veces que no hay porque hay otros puntos interesantes, pero Pero esa no es una función senoidal. eh, casi, si continuara, si aquí esta bajara sería sinoidal, pero si continúo subiendo, esta sería como una de grado 4. No había visto las flechitas. Ah, pero sí, digamos, en algún momento se puede pensar con una sinoidal. Para que pueda ser una sinoidal, como que voy a tener que poner más detalle. Porque ahorita solo puse una función cualquiera, de pura suerte se parece a la función seno. O a la una función de grado cuarto. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este ejercicio es encuentre todos los puntos sobre la curva y es igual a 5 tercios x al cubo menos x a la quinta, en los que la recta tangente es horizontal. Uy, uy, uy. Entonces, ¿cómo hago este problema? Aquí solo hay que hacer una clave. Tenemos que asociar qué significa que una recta tangente sea horizontal. Entonces, ¿qué sucede con la derivada de esta función si la tangente es horizontal? ¿A qué tiene que ser igual la derivada? Sí, a 0, porque con una tangente horizontal no hay derivada, porque no hay pendiente. Entonces derivamos esta función y luego cuando la derive, ¿qué nueva función me va a quedar? Es igual a 5x Al cuadrado menos 5x a la cuarta. ¿Por qué se simplificó tanto? Porque este 3 se canceló con el 3 del denominador. Y luego la tengo que igualar a 0, pero tal vez antes de igualar a 0, ¿por qué no la vamos factorizando poco a poco? 5x al cuadrado. ¿Y luego qué nos queda? 1 menos x al cuadrado. ¿Y qué más puedo hacer? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces aquí claramente puedo ver que van a haber 3 puntos donde la tangente va a ser horizontal. 0, ajá, y el otro es menos 1 y el otro es 1. Ahora aquí la respuesta está casi terminada, lo único es que hay que tener cuidado. Cuando les estoy pidiendo puntos, recuerden que un punto en el plano tiene una coordenada x y tiene una coordenada y. Entonces lo último que vamos a tener que hacer es encontrar f de 0, f de menos 1 y f de 1. O en este caso y, porque aquí a la función le puse de nombre y. Y eso también, o sea, eso se hace con la original. Con la original, sí. Ajá. Y de menos 1. Esa es un poquito capciosa. Menos 5 tercios. Con este otro tengamos cuidado. Menos... Menos 5 tercios más 1. Más 1, sí. Más 1. Entonces esto nos queda 3 partido 3. Entonces 3 partido 2 tercios. Y luego y de 1 a qué es igual. 5 tercios menos 1. Y esto es igual a 2 tercios. Entonces nítido. Aquí quiere decir que vamos a tener tangentes horizontales. Ajá. En 0,0 menos 1, menos 2 tercios y 1,2 tercios. Y estos puntos van a ser bien interesantes. Ahorita todavía no vamos a estar graficando funciones como estas, pero lo que no me van a creer ahorita, pero eventualmente van a ver que sí se va a poder hacer es ¿qué sucede si utilizo estos 3 puntos para graficar esta función? Con solo esos 3 puntos voy a poder tener esta gráfica. Entonces vamos a tener aquí la gráfica, yo creo que es 5 tercios por al cubo menos x a la 5. Ahora aquí le quité el eje y, pero pongamos el eje y, resucitémoslo. Y pongamos esta gráfica, no sé, entre menos 2 y 2. Ahí estamos. Y bueno, aquí está. Así está bien. Acerquémonos un poquito más. Bueno, ahí está bien. Entonces, ¿qué pueden ver de interesante esta gráfica? Se parece a una cúbica.
Sí, se parece como una cúbica, pero como que nos ayuda un montón. Ah, ya sé qué pasa acá. Menos 4 y 4. Ahí está. Y vamos a alejarnos un poquito más. Ahí está, ahí se mira un poquito mejor. Entonces esta gráfica es bien curiosa. Como pueden ver, aquí en menos 1 tenemos una tangente horizontal y parece como que un mínimo. Luego aquí en 0 tenemos un punto muy interesante. Y luego en 1 que tenemos otra tangente horizontal, también tenemos un como máximo. Entonces la idea es que, digamos, cuando finalicemos este curso, vamos a poder graficar esta función que se mira medio complicada, solo con eso, utilizando estos tres puntos, el 0,0 y el 1,2 tercios. Entonces es bien bonito eso, porque ya solo con esto podemos graficar la función y podemos tener este comportamiento bien peculiar. Entonces, esta es la idea de este tema, ¿por qué estamos encontrando tangentes horizontales? Porque eventualmente vamos a poder graficar esta función. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ahí Ajá. encontramos los ceros. Sí. Y los ceros son los interceptos. Bueno, uno de ellos lo es. Uno de ellos, solo el 0. Estos otros, no. Estos otros, si quisieras encontrar esos interceptos, hay que encontrar cuando esta ecuación se hace 0. Entonces lo bonito de esto es que eventualmente vamos a poder realizar la gráfica. Los ceros de la derivada te dan estos, ¿ve? Y' de menos 1 es igual a 0 y y' de 1 es igual a 0. Entonces ahorita, digamos, vamos bien con los temas. Ahorita vamos a ver un tema bien interesante porque ya hemos visto funciones definidas por partes. ¿Pensarían ustedes que podemos derivar funciones por partes? Y casi que las vamos a derivar de la misma forma que como estamos derivando estas funciones. Entonces vamos a empezar con el clásico valor absoluto. Entonces, ¿qué sucede con este valor absoluto? ¿Cómo encontramos la derivada del valor absoluto? Para encontrar esta derivada tenemos un problema, porque no podemos decir que es simplemente igual a 1. ¿A qué es igual la función valor absoluto? ¿Qué sucedía si tenía menos x? Ajá, menos x y x. Menos x para cuáles? Números negativos. Y x para números positivos. Y aquí podemos incluir esto otro. Entonces, literalmente, la derivada va a ser, derivo cada uno de los pedazos tal como me los están dando. Entonces, ¿qué es igual a la derivada de menos x? Menos 1, porque tengo. Y luego la derivada de x es 1. Ahora aquí hay un pequeño problema, o sea, casi que solo necesitamos hacer esto, pero la gran pregunta aquí es, ¿existe f' de 0? Y aquí tenemos un problema, porque ahora tenemos que encontrar cuál es la pendiente desde la función valor absoluto cuando x es igual a 0. Visualmente, ¿cómo se mira esta función? La función valor absoluto tiene esta b. Aquí, como pueden ver, como que hay un cambio abrupto en x es igual a 0. ¿A qué me refiero con un cambio abrupto? Aquí vamos con una pendiente de menos 1. Sí. Entonces aquí vamos con una pendiente de menos 1 y luego así de la nada cambiamos aquí a una pendiente igual a 1. Entonces esto es algo como que piensen que estaban retrocediendo en el carro y así de la nada pasan a primera sin siquiera haber frenado. Entonces aquí hay un cambio bien brusco, pasan de un solo de menos 1 a 1. Entonces como tienen este cambio bien brusco, ¿creerían que va a haber aquí una derivada o no? Con cambio brusco no. Y digamos esto, ¿cómo lo podemos ver viendo la función? Encontremos el límite de la derivada cuando x es igual a 0 por la izquierda y el límite de la derivada cuando x tiende a la derecha. Entonces a la izquierda, ¿qué es igual el valor de la derivada? A la izquierda es 0. Menos 1.
Y a la derecha es 0. Es 1. Es 1. Ustedes vieron qué problema hay acá. Una derivada mide una recta tangente y la idea es que este límite sea único, que poco a poco nos vayamos acercando a un número y aquí no nos estamos acercando a ningún número. Si no estábamos en -1 y así de la nada subimos a 1. Entonces como esto no es igual, no son iguales, f' de 0 no existe. Entonces vamos a decir que el valor absoluto no es derivable en x es igual a 0. O de mejor forma vamos a encontrar que f de el valor absoluto tiene una esquina, ¿sí? De f de 0.1 existiría. No, f' de 0. No, pero de f de Porque eso es lo que está. 0.1 existiría. Ah, 0.1, sí. F', buena pregunta. Sí, aquí f' de punto 1 sí existe porque sería 1. Y f' de menos punto 0001 de todos menos 0. Porque el único problema de esta función aquí... Siempre que hagamos esto tenemos que ver si el número que está restringiendo nuestras cosas existe. ¿No? Acá, sí. Entonces, digamos, este tiene una esquina o cambio brusco en x es igual a 0. Entonces, ahorita vamos a ponerle todavía más interpretación a la derivada. O sea, la derivada tiene que tener cambios suaves, no tienen que haber ni cambios repentinos, ni caídas. Y peor aún, no tienen que haber caídas desde un precipicio. Entonces, ahorita van a ver a qué me refiero con caídas desde un precipicio. Sí, pero solo en los puntos donde está cambiando. Para las otras. No, las otras no. Para los de las de partes. Sí, solo las que tienen partes, pero es que en las partes pueden haber cambios muy bruscos. ¿Qué límite sí existiría? Ah, entonces ya puedo... Ajá, sí. Que digamos eso tal vez nos podría pasar con la función valor absoluto de x al cuadrado. Creo que ahí esa sí tiene derivada. Pero no vamos a hacer esa por el momento. Entonces la función valor absoluto no tiene derivada. No, ajá, valor absoluto de x, pero puede haber una variación extraña que sí puede que tenga, porque siempre, digamos, estos problemas tienen variaciones extrañas. Entonces, digamos, hay otra función que no va a poder tener derivada y es la siguiente, la función raíz cúbica. Entonces, esta, ¿por qué no va a tener derivada? Ahorita, como pueden ver, ¿cuál es el dominio de la raíz cúbica? A todos los reales. Entonces aquí no tengo ningún problema con el dominio de G. Pero luego, digamos, puedo derivar esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Uy, aquí hay un problema. O sea, como pueden ver, podemos encontrar la derivada sin ningún problema. Pero, ¿en qué punto va a fallar esta derivada? Ah, porque es 1/3 menos 1. En 0, entonces esta función, a pesar de que es continua en x es igual a 0, no va a tener derivada en x es igual a 0 porque esta se indefine. Entonces g' de 0 no existe y curiosamente el dominio de la derivada se vuelve un poco más pequeño, es de todos los reales menos el 0. Entonces esto, ¿cómo se va a ver reflejado en la gráfica? Va a ser un comportamiento bien curioso, pero digamos, por ejemplo, si graficamos la función raíz cúbica. Raíz 0 porque... Ella es 0 porque indefine el dominio. Indefine, ajá. Entonces, digamos, si cuando graficaba la función cúbica, graficaba aquí como una función raíz cuadrada. Es cierto que hay algo que indefine el dominio, Sí. no va a existir la derivada. No va a existir la derivada. Y luego, digamos, cuando tenía números negativos, como que graficaba una función raíz cuadrada reflejada respecto al origen. Entonces, aquí esta gráfica cuesta verlo, pero lo que van a ver acá es que aquí la pendiente se vuelve infinita. Entonces, aquí hay una pendiente infinita. O sea, esto pueden verlo y, digamos, en algún momento encuentran el límite de esta derivada cuando x tiende a 0. Esto es más infinito. Entonces, esta función no es derivable en x es igual a 0. Pero es porque aquí repentinamente les dan un tirón y lo suben al siguiente nivel. Entonces es como que ahorita están en el tercer nivel.
viene alguien, los agarra y los avienta de un solo al cuarto nivel. Y luego están en el cuarto nivel tranquilos y ahí hubo cabal un cambio repentino. Entonces eso obviamente en X es igual a 0. Los otros puntos están bien porque aquí van ya sea o bajando poco a poco o subiendo poco a poco. Pero usualmente tiende a ser en cero, ¿verdad? Sí, en 0 va a ver si, bueno, si pongo raíz cúbica de x menos 1, entonces ahí se trasladaría esa tangente vertical en x es igual a 1. El valor absoluto de x tampoco es derivable, pero en 0. En 0, ajá. Y raíz. La raíz cuadrada yo creo que tampoco es derivable en x es igual a 0 porque tengo 1 partido de la raíz cuadrada de x. Y en ningún número negativo tampoco. Bueno, eso ni hablar. Entonces, digamos, aquí pueden ver precisamente qué está pasando con la función raíz cúbica. Ahorita voy a quitar el eje y. Y la idea es que si nos vamos acercando aquí en x es igual a 0, empiezan a ver de que se va volviendo como que vertical esta curva. Entonces, por eso es que esta no es derivable acá, porque aquí tienen un cambio brusquísimo. Repentinamente, en menos de un segundo, los avientan y los suben al segundo nivel o a cualquier otro nivel. Entonces, continuemos. Entonces, esto es tangente vertical. Y hay una tercera ocasión en la que la función no va a tener derivada, y es, por ejemplo, si tenemos h de x es, no sé, igual a 2x, y luego tengo, pongamos acá 3x más 2, pero aquí voy a cambiar un poco. Ahí estamos. Entonces la pregunta que les tengo aquí con esta es, ¿cuál sería la derivada de esta función? 2. Y 3. Pero luego digamos, ¿qué sucede en x es igual a 1? ¿Cómo graficaría esta función? Tengo, digamos, aquí 2x. Cuando x es igual a 1, esta función es igual a 2. Luego, ¿cómo grafico el resto de esta? Sí, los límites. ¿Qué sucede con esta función cuando estoy en x es igual a 1? Ya subo hasta 5. Bueno, aquí la pendiente. No es igual. ¿Sí? No coinciden. No, donde dice 3x Más 2, si x es mayor o igual que... sí, cierto. Entonces aquí va el círculo relleno y aquí va el círculo hueco. Entonces aquí tenemos otro... hay un salto. No hay límite. Una pregunta, Sí. en lugar de hacer la gráfica, podríamos de una vez pasar a sacar los límites por la derecha y por la Sí. izquierda uno. Se puede, Se puede así también. Entonces aquí tampoco h' de 1 no existe porque hay un salto. Pero solo en uno no existe. Solo en uno, en el resto sí. Entonces ahorita, para resumir todos estos comportamientos, voy a explicar, digamos, cuándo una función no es derivable. Entonces, ¿a qué me refiero con que la función no sea derivable? Que f' de a no existe. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, el tiempo, no lo encuentro. ¿Cuál? Ahí mío. Es un límite. Límite cuando x tiende a 0. Tangente. 3. 3. Sí, es un 3. Bueno, de hecho en algún momento el número 3 fue una letra en el idioma inglés. Tiempos medievales, era una letra bien rara. Pero dejemos la cápsula informativa. Entonces, digamos, ¿cuándo una función no va a ser derivable? Si tenemos que una función tiene picos, esta función no es derivable. Entonces, ¿a qué me refiero con picos? Pero no es derivable en un punto. En un punto, Sí, entonces supondría cuando no es derivable en un punto. Entonces, esta función en todos estos puntos no va a ser derivable, porque aquí tenemos picos o esquinas. Otra cosa que vamos a tener que evitar son estos saltos. Entonces no pueden caerse repentinamente de un lugar a otro, porque si no, ahí ya no hay derivada. Entonces, si hay picos o esquinas, no es derivable. No es derivable.
y tampoco con eso. Entonces aquí sí tienen todas estos saltos extraños. Aquí la función no es derivable. Y las funciones Ah. que son constantes. Ah, bueno, esas por su derivada es igual a 0, las constantes y... Las senoidales Ah, esas sí tienen, pero es que las senoidales son suaves, las senoidales son... Y la última, digamos, donde no va a haber función derivable, es con la tangente vertical. Entonces tenemos aquí la función. Voy a graficar aquí una recta vertical para que miremos qué pasa con esta función. Entonces aquí estamos tranquilos, luego un cambio brusco y luego la función continúa como si nada. Es como una S. Casi que lo pueden pensar, digamos, como la S cuando están... Casi que lo pueden pensar como cuando están escribiendo el signo de integral. Entonces, en estos casos, la derivada no va a existir. Entonces, digamos, ahorita miremos cómo vamos con los problemas. Tenemos chance para... tenemos chance para varios problemas más. Tal vez hoy nos vamos temprano porque solo nos faltan los problemas capciosos de derivadas. Entonces, hoy sí van a tener chance de ir a varias conferencias. Muy bien. Entonces yo creo que este es un ejemplo. Derive la siguiente función. Yo creo que este está en la página 80. Ajá, infinito el límite de la derivada, sí. Entonces, ¿cuál va a ser este problema? Por aquí lo tenía. X al cubo más 2x, x a la cuarta menos 3x al cuadrado, la raíz cuadrada de x menos 3. Y aquí tenemos las reglas. X es menor que 0, x está entre 0 y 1, y luego x es mayor que 1. Solo voy a quitar este acá. Entonces esta función es bien curiosa porque esta función siempre va a ser continua. Pero ahora, ¿qué sucede con su derivada? La derivada, para la mayor parte de números, vamos a poder encontrar la función. Pero luego en 0 y luego en 1, como que vamos a fallar un poquito. Entonces, digamos, ¿cómo derivaríamos esta función? Ajá, 3x al cuadrado más 2. Ahorita voy a quitar el 0 porque tengo que verificar si es derivable en 0 y en 1 y luego qué sucede con el otro pedazo. Ajá, menos 6x, entre 0 y 1. Y luego esta última. Y bueno, menos 0. Entonces vieron que es lo interesante. Ahora tenemos que verificar si es derivable en x es igual a 0 y en... la función f sí. La derivada, miremos. La derivada, miremos. Pero no se define cuando es, o sea, en la tercera parte no se define cuando es x es negativa. Pero aquí tenemos buena suerte. Como esta regla solo aplica que x es mayor que 1. Entonces para los números negativos tenemos otra función. Pero ahora, ¿qué sucede con la derivada en x es igual a 0? Límites. Ahorita voy a hacer una notación un poco abreviada. Voy a encontrar f de 0 menos y f de 0 más. Entonces, ¿qué significa f de 0 menos? Voy a evaluar a la izquierda de 0. Entonces, ¿a qué es igual este valor?
No, fijamos aquí esta regla. X es menor que 0. 3x al cuadrado más 2. Entonces esto es igual a 2. Entonces siempre agarramos como que los valores Sí. determinados de 0 o 1. Ajá, sí, donde está cambiando la regla. Y luego con 0 más, ¿a qué es igual la derivada? Utilizamos esta regla. O sea, este sí es 0. Ahí usamos la derivada. Sí, la derivada, no la función original, la derivada. Sí, ajá. ¿Y son iguales estas dos pendientes o no? No, son iguales. Entonces f' de 0 desafortunadamente no existe. ¿Cómo sacó el 2? 0 menos, x es menor que 0. En las restricciones, sí. Pero si derivamos esa ecuación Ajá. de nuevo. No hay que derivarla, solo hay que evaluar esta función en 0. En 0 y en 0. Ahora, para 1 las reglas cambian un poquito, porque tengo f' de 1 a la izquierda, que es este, y f' de 1 a la derecha. Entonces, ¿qué sucede con 1 a la izquierda? ¿Cuál regla utilizo? Esta, porque recuerden que aquí es la derivada. Ajá, 4 menos 6. Menos 2. Y luego aquí con este otro nos queda un medio. Entonces, como no son iguales, tampoco la derivada no existe. Sí, a un medio, porque evalúo un medio por 1 a la menos un medio. Ajá. Sí. Sí. Entonces lo interesante de esta función es que van a ver que el dominio de f son todos los reales, pero el dominio de la derivada, ¿cuál sería? El dominio de la derivada son todos los reales menos 0 y 1. Ajá. Y entonces aquí, digamos, ya estamos. Miremos qué otro problema más hacemos. ¿Sí? No, desafortunadamente no es igual, porque como las pendientes no coinciden, tienen que coincidir las pendientes para que aquí pueda igualar para poner la igualdad. Sí, eso es la única curiosidad que tienen estas funciones definidas por pedazos. Entonces vamos a hacer algo ahorita con este último ejercicio. Ejercicio 5. Derive la siguiente función. Y ya aquí tenemos suficiente. Y explique si es derivable en x es igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tengo f de x es igual a menos, ¿qué ponemos acá? 3 por la raíz cuadrada de x, si x es menor a 1, y luego pongo aquí menos 1 partido x, si x es mayor o igual que 1, y aquí le voy a poner un más 4, solo para que no estemos violando la continuidad. Entonces aquí la continuidad se mantiene. Entonces aquí tenemos un problema interesante. Tengo otra vez que volver a derivar la función y luego tengo que ver si esta sí va a ser derivable en x es igual a 1. Entonces, digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? Ah, 3 por x a la 1/3. ¿Cuál es la derivada de 3 por x a la 1/3? 1, ajá, a la menos 2/3. Y luego esta otra, la derivada de menos 1 partido x. Me creerían que es 1 partido x al cuadrado, porque es menos x a la menos 1. Entonces, ahora que hay algo bien interesante. ¿Qué sucede si evalúo el límite de esta derivada? Era menos menos. Menos menos. ¿Qué sucede si evalúo el límite de esta derivada cuando me acerco a la izquierda de 1?
¿Por qué necesito reemplazar la derivada? A la izquierda 1 sería 1 a la menos raíz. X a la menos 2 tercios. ¿Y esto a qué es igual? 1 partido a la raíz de Ajá, 1 partido, la raíz cúbica de x cuadrado. ajá, la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, Cúbica de 1, ajá, raíz cúbica de 1. que es 1. 1, ajá, nítido. Entonces, ahora encontremos qué sucede a la derecha. Sí, tengo que encontrar el límite partido 1x al cuadrado. Sí, es derivable, sí. Si coinciden las pendientes, Sí. Entonces aquí van a ver que va a haber un pequeño cambio en nuestra derivada. Aquí sí puedo agregar la igualdad. Porque digamos, como coinciden las dos pendientes, entonces aquí ya le puedo agregar ese punto donde la función está definida. Y digamos, si con esto ya terminó el problema. Sí. Ajá, sí. Y digamos, vamos a terminar un poco temprano hoy, pero es que ya hicimos todos los problemas que queríamos hacer. Sí. Se te adelantaron, Jorge Mario. ¿Sí puedo tomarle? Sí, sí. Estas dos son, ¿verdad?